pues lógicamente mis condolencias por aquellos que ya no están, el reconocimiento a los que han estado trabajando durante toda la pandemia, esos servicios esenciales que nos han mostrado la continuidad de los servicios y redundantemente cómo es esencial, y por supuesto desearos buena salud para todos, ¿no? Agradecer a la organización, a todos los asistentes en todos los rincones del mundo y especialmente, lógicamente, a Ana por la invitación a este magnífico evento de ciberseguridad al cuadrado o seguridad al cuadrado, en el marco de uno de los principales desafíos y retos a los que nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida, como ya apuntaba la Organización Mundial de la Salud. También felicitar a los ponentes de ayer, del que saqué interesantes conclusiones sobre cómo la pandemia ha servido para identificar lecciones en el marco de la continuidad de los servicios y los negocios, y cómo ha servido como entrenamiento y aprendizaje de futuro, ¿no? Voy a poner la presentación y en mi intervención, a ver si puedo poner el PowerPoint, perfecto. Perdón. Pues en mi intervención lo primero que me gustaría mostraros es cuáles son nuestras principales funciones, ¿no? Y dónde estamos en el entorno de la ciberseguridad para mostrar qué hace el Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Para nosotros la seguridad nacional, lógicamente, es nuestra razón de ser. Nuestras principales funciones se enmarcan en el marco de la seguridad nacional, no solo en el ámbito de la ciberseguridad, y principalmente nuestras 4 funciones principales, valga la redundancia, es asesorar al presidente de gobierno en materia de seguridad nacional, impulsar el desarrollo e integración del sistema de seguridad nacional con el Consejo de Seguridad Nacional a la cabeza. Como habréis visto en los medios de comunicación, ayer se reunió con Su Majestad el Rey en la segunda reunión durante bueno, esta legislatura. También otras de nuestras funciones es mantener y asegurar el centro de situación para el desarrollo y seguimiento y gestión de las funciones de crisis. Como habéis visto, pues los consejos de ministros durante la pandemia se han hecho en diferido, virtualmente, y bueno, pues ha sido aquí en el Departamento de Seguridad Nacional y con nuestros medios, ¿no? Medios seguros, y por eso otra de nuestras funciones es asegurar las comunicaciones especiales en la presidencia de gobierno. Ayer mis compañeros, tanto Javier Candau como Rosa, del Centro Cristológico Nacional y del INCIBE, pues pusieron un poco el marco de la gobernanza de la ciberseguridad a nivel nacional. Y por poner un poco en contexto dónde estamos y por qué estoy yo aquí hoy, bueno, pues en ese marco de gobernanza de ciberseguridad está liderado, como ya he dicho, por el Consejo de Seguridad Nacional, donde el Departamento de Seguridad Nacional pues es la Secretaría Técnica y el órgano permanente de trabajo. Concretamente, en el ámbito de la ciberseguridad, coordinamos el Consejo Nacional de Ciberseguridad, donde ostenta también el Departamento de Seguridad Nacional la vicepresidencia. Somos la Secretaría Técnica y tenemos una vocalía. Como parte de ese consejo y como grupo de trabajo de ese consejo está la Comisión Permanente de Ciberseguridad, a la que también hicieron ayer alusión tanto Javier como Rosa, que ha estado activada durante toda la gestión de crisis de la pandemia, ¿no? Donde además nosotros ostentamos la presidencia, o sea, coordinamos la actuación de varios organismos en materia de ciberseguridad, sobre todo en lo que se refiere al intercambio de información, ¿no? Por poner un poco en contexto todo ¿dónde estamos? ¿Dónde está el Departamento de Seguridad Nacional en este marco de la ciberseguridad? Entrando un poco en materia, si tuviera que definir con una sola palabra todo lo que nos ha sucedido en estos días, lo enmarcaría en la palabra impacto, ¿no? Ha sido un impacto que no esperábamos, ¿no? Que a muchos les ha pillado por sorpresa. Sí, es verdad que nosotros estábamos quizás un poco más preparados en el ámbito de la gestión de crisis de ciberseguridad. Llevábamos trabajando bastante en este marco y bueno, pues creo que hemos respondido adecuadamente. Sí, es verdad que la crisis, como ya decía ayer
Javier, no ha sido una crisis de ciberseguridad, sino ha sido una crisis sanitaria, pero sí es verdad que ha tenido un cierto impacto importante sobre la ciberseguridad. En esta intervención, por tanto, a mí me gustaría hacer un poco alusión a esa causa, ¿no? A esos efectos, las medidas que se han adaptado y qué retos o qué lecciones hemos identificado y que nos quedan por avanzar en materia de gestión de crisis de ciberseguridad. No, nos hemos enfrentado, en cuanto a las causas, nos hemos enfrentado desde mi punto de vista a una realidad impuesta, ¿no? Es algo que ha venido, nos ha sorprendido, ha causado un impacto singular sobre todo el entorno digital y lógicamente sobre la ciberseguridad, ¿no? Una pandemia de grandes dimensiones y sobre todo con severas consecuencias, como ya he dicho, sobre la salud y la economía, pero también materializada en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? En este sentido, pues en relación al efecto, ¿no? A los retos que nos hemos enfrentado desde diversos prismas y lógicamente desde diversas perspectivas, y a los que nos hemos tenido que ir dando respuestas casi automáticas, ya apuntaban ayer algunos de los ponentes durante su intervención que fueron respondiendo casi a la par que se sucedían cada uno de los eventos relacionados con el ámbito digital, ¿no? Y lo llamaría lo que la define también en este sentido de por qué la ciberseguridad ha jugado un papel también relevante en esta crisis, lo he venido a llamar el I al cubo, ¿no? El incremento al cubo. ¿Y por qué este I al cubo, este incremento al cubo? Porque ha habido un incremento sin duda de la actividad online, ¿no? Durante la crisis, sin duda, el ciberespacio se ha convertido en un elemento fundamental para la gestión y seguimiento de la pandemia y, por supuesto, de sus efectos. Así, pues ha ayudado tanto al sector público como al privado y a los ciudadanos, a toda la sociedad, pues a desarrollar múltiples y nuevas actividades durante el confinamiento, ¿no? El segundo incremento, ¿por qué? El incremento de las telecomunicaciones. Como ya también apuntaban ayer y yo lo corroboro, el uso de las redes de telecomunicaciones ha alcanzado los niveles esperados. Perdona, ¿Sí? te hemos dejado... ¿Me habéis perdido? Ahora, sí. ¿Dónde me habéis perdido? Ahora otra vez te hemos perdido. ¿Hola? 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 Sí. ¿Sí? ¿Me escucháis? Te escuchamos. ¿Dónde me habéis perdido? Nada, segundos. Vale, estaba con el I al cubo, ¿no? Ese incremento triple en actividad online, en el uso de las telecomunicaciones, ¿no? En niveles esperados para el 2021, ¿no? Se calcula que en España este incremento ha sido más del 50%, y sumamos un incremento importante relacionado con el ámbito de la ciberseguridad, que es el incremento en la superficie de exposición a las ciberamenazas y, por supuesto, pues una oportunidad para su materialización. En este sentido, la respuesta no se hizo esperar, ¿no? En ese momento y desde el principio, pues tanto organismos y agencias de ciberseguridad a nivel internacional, europeo y, por supuesto, nacional y autonómico, empezamos a redoblar los esfuerzos dirigidos a la prevención, detección y respuesta a los ciberataques, especialmente y muy concretamente en el ámbito de la salud y, por supuesto, en la protección de las infraestructuras críticas, que sé que Fernando tiene una intervención posterior. Todos ya somos conscientes que día a día nos enfrentamos a un espacio complejo, ¿no? Donde los ciberataques crecen día a día. Esto no lo tengo que decir a expertos de la ciberseguridad, y donde además este día a día nos lleva a que este incremento en número, complejidad y sofisticación de los ciberataques, pues en esta situación concreta de este incremento de la actividad online, del uso de las telecomunicaciones y el incremento también de la superficie de exposición, pues se ha hecho que sea creciente, ¿no? Centrándome en este aspecto y en el impacto sobre la ciberseguridad y las amenazas detectadas, no, pues aquellas relacionadas, como siempre, con cualquier actividad ilícita, ¿no? El tema del cibercrimen, activismo, ciberterrorismo, ciberespionaje, ya se apuntaron muchas ayer,
pero el impacto principal en la pandemia del COVID-19 ha estado muy ligada a las actuaciones relacionadas con el cibercrimen, ¿no? Ha sido una de las actividades más visibles y llamativas en comparación con otras actividades criminales. Vamos a decir que los ciberdelincuentes, los delincuentes, ¿no?, se han apoderado rápidamente de las oportunidades para explorar la crisis, ¿no? Este incremento de la actividad online, de la digitalización, de los niveles de exposición, pues ha hecho que las oportunidades para los cibercriminales pues se multipliquen, ¿no? Y se hayan adaptado rápidamente, lógicamente, en su forma de actuar y en el desarrollo de nuevas actividades criminales, ¿no? Con el objetivo principal de capitalizar las ansiedades y los temores por la pandemia de las víctimas, ¿no? Podría nombrar una larga lista de ciberataques contra organizaciones e individuos, pero destaco principalmente que estas acciones, estas ciberataques relacionados con el cibercrimen se han centrado sobre todo en ataques de ingeniería social, phishing, ya lo habéis visto todo, pues cómo se han lanzado mensajes para engañar a los usuarios, principalmente a través de correos electrónicos, SMS, mensajes en redes sociales, y todo esto ligado también a la distribución de malware a través de enlaces maliciosos con archivos adjuntos, incluso con ransomware, ¿no? Según el Centro Criptológico Nacional, pues se incrementó en un 70% los incidentes de phishing en organismos públicos y más de 80.000 dominios referenciados con el COVID, pues falsos, también fueron detectados, ¿no? También ha habido intentos más específicos, como el compromiso de correos electrónicos comerciales, ataques contra aplicaciones de videoconferencia de las que todos hemos sido testigos, ¿no? Y así también se ha detectado, como he dicho, un incremento de páginas web falsas o fraude online en la venta de productos sanitarios y fármacos falsos, ¿no? Por ejemplo, en una de las operaciones llevadas a cabo por Europol se confiscaron productos para curar supuestamente el coronavirus por un valor de 13 millones de euros. Por otro lado, también la pandemia ha tenido un impacto significativo en las actividades desarrolladas en la dark web, ¿no? Pues han vendido ciertos bienes ilícitos y además de otros servicios, como ya sabéis, de crimen as a service, ¿no? Crime as a service. Según Europol, además, pues también se han detectado nuevas versiones de ransomware comercializadas en esta dark web, y bueno, pues poneros en el contexto de todo lo sufrido, todo lo detectado en el ámbito del cibercrimen, ¿no? En este sentido, quiero apuntar pues uno de los ataques de alto impacto, o al menos que ha sido más difundido a través de los medios de comunicación, que son y más en este contexto tan relacionado con el ámbito sanitario, que fue el ciberataque sufrido por el Hospital Universitario de Brno en República Checa, ¿no? El cual se vio obligado a cerrar su red y bueno, pues como pasó con WannaCry en Reino Unido, pues al final tuvieron que cancelar muchos servicios que daba este hospital y lógicamente redirigir a enfermos a otros hospitales, ¿no? A nivel nacional sí es verdad que no se han detectado ciberataques exitosos de alto impacto o peligrosidad, pero eso significa también que hemos hecho bien nuestro trabajo y en muchas medidas pues hemos actuado bien preventivamente, ¿no? Respecto a las acciones relacionadas a lo mejor con el ciberterrorismo, pues sí ha habido también reivindicación a través de redes sociales o difusión en redes sociales, culpando pues que de la pandemia a los enemigos de las causas que defienden estos terroristas, ¿no? Y además pues esto con el fin de aumentar el reclutamiento de nuevos seguidores, ¿no? Sobre el tema activistas, pues sí ha habido alguna acción por parte de Anonymous relacionadas con denegaciones de servicios de menor impacto, y a nivel internacional igualmente han sido casi nulas, ¿no? Y las más, una de las más importantes, y también que apuntaba ayer Javier, son aquellas relacionadas con el ciberespionaje, ¿no?
sobre todo, bueno, pues y lo hemos visto en los medios de comunicación, aquellas dirigidas contra organizaciones involucradas con la respuesta y las investigaciones al COVID-19, ¿no? Estas acciones, lógicamente, como ya sabéis, son muy difíciles de detectar, de atribuir, y lógicamente su objetivo es obtener información y datos personales, propiedad intelectual, inteligencia relacionada con la crisis, y es uno de los grandes desafíos a los que nos hemos enfrentado. En cuanto a las medidas, pues medidas las hemos seguido muy directamente a todos los niveles, internacional, a nivel de Europa, nacional, y además, como digo, también a niveles técnicos, a niveles operacionales y a niveles estratégicos, ¿no? A nivel internacional sí me gustaría destacar, por poner un ejemplo, que España ha participado, y esto muchas veces no se cuenta y hay que contarlo, ha participado en reuniones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el ámbito de la seguridad digital, sobre todo en el entorno de intercambiar información de qué estaba sucediendo a nivel internacional y cuáles eran esas buenas prácticas para responder en el ámbito de la ciberseguridad o la seguridad digital en esta pandemia, ¿no? También se ha intensificado el debate en Naciones Unidas sobre el desarrollo de un marco común para el comportamiento responsable, puesto que estos ciberataques, por ejemplo, relacionados con el ámbito de las infraestructuras críticas o con los servicios de salud, pues no pueden dejar de condenarse, sobre todo cuando la pandemia pues era una crisis sanitaria nunca antes visto, ¿no? En este sentido, pues ha habido varias respuestas a nivel internacional, como por ejemplo la del secretario de Estado de Estados Unidos, en el que anunciaba que sus socios y aliados promoverían un marco de comportamiento responsable frente a estados que realizaran este tipo de actividades cibernéticas maliciosas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las infraestructuras críticas. Además, también en estos términos, pues Borrell, el alto representante de la Unión Europea, firmaba un memorándum, un comunicado en el que apuntaba que todo intento de dificultar el funcionamiento de las infraestructuras críticas era totalmente inaceptable, y lógicamente esto era apoyado por toda la Unión Europea y como parte de ella por España. Así también la OTAN condenaba estas actividades maliciosas y desestabilizadoras en el ciberespacio, y el compromiso sobre todo también de proteger las infraestructuras críticas y construir esa resiliencia de la que ayer hablabais y reforzar sobre todo la ciberdefensa. En el marco de la Unión Europea, pues especialmente se redoblaron estos esfuerzos en el ámbito sanitario, en todos los niveles, como he dicho, en el técnico, en el operacional, en el estratégico, político y también en el diplomático. Se ha intercambiado mucha información en el grupo de cooperación de la directiva NIS como respuesta a la gestión de crisis en el ámbito de la ciberseguridad, también con Europol y, por supuesto, con la Agencia Europea de Ciberseguridad, la ENISA, y ahí ha estado España también intercambiando esta información a todos estos niveles, ¿no? A nivel nacional, y como os he comentado antes, esa Comisión Permanente de Ciberseguridad, que es la que apoya el Consejo Nacional de Ciberseguridad en el ámbito operacional para la ciberseguridad, se activó el 14 de marzo, ¿no? Para reforzar precisamente la gestión de crisis en el ámbito de la ciberseguridad. Así se activaba este nivel operacional, y esta comisión ha emitido más de 80 alertas sobre el estado de la situación de la ciberseguridad a nivel internacional, europeo y nacional. Por otro lado, pues todos a nivel técnico, más de 44 equipos de respuesta a ciberincidentes en el ámbito nacional y autonómico, como ya apuntaba ayer también Javier, y del sector privado, pues se han centrado en reforzar esa ciberseguridad con acciones preventivas de detección, respuesta y reforzando sobre todo el ámbito sanitario. Así también han actuado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La operación Valmis del Ministerio de Defensa, con el mando conjunto del ciberespacio, también ha trabajado en colaboración
con todos estos organismos en ese marco de la Comisión Permanente de Ciberseguridad, y sin duda no podría dejar de lado esa colaboración público-privada de numerosas empresas que han puesto a disposición sus servicios de ciberseguridad de manera gratuita para el sector público y lógicamente para toda la sociedad. En cuanto a los retos y desafíos, nos queda muchísimo por hacer. Es un camino, como siempre digo, que hay que recorrer juntos. Solos ni el Estado ni la Administración puede hacerlo. Sin duda, esta crisis, aunque no de ciberseguridad, ha hecho patente que la respuesta de este tipo de retos y desafíos, como he dicho, debe de ser conjunta. Individualmente el impacto no es suficiente. Y si el ciberespacio era antes un elemento esencial para nuestras actividades, aún se ha hecho más, ¿no? Más patente. Uno de los estudios que leía el otro día decía que la economía no es que vaya a ser digital, es que ya es digital, ¿no? Y el COVID la ha acelerado. Apuntaba que el impacto directo de la economía digital en el Producto Interior Bruto de España se acerca al 9%, y si sumamos el indirecto llegamos a un 19%. Esto lógicamente nos lleva a comprender que es necesario adaptar la evolución tecnológica y la ciberseguridad, y las dos tienen que ir de la mano, ¿no? Este impulso hacia un cambio de mentalidad, ¿no?, que todavía en algunos casos ha sido por necesidad, pero tenemos que seguir apuntando a seguir avanzando, tiene que ir dirigido a un liderazgo digital, ¿no?, que nos vaya dando las pautas, o que ya nos ha dado las pautas y nos irá dando poco a poco para adaptarnos al mundo que viene, ¿no? Al mundo que viene con tecnologías que todos conocéis, ¿no?, y que estamos hartos ya casi de escuchar, ¿no?, que es el entorno del 5G, la inteligencia artificial, la economía de los datos. Y en todo este cóctel peligroso, sobre todo de tecnología, avance, digitalización, pues tenemos que sumar aquellos errores humanos y la falta de concienciación. Y es un reto que llevamos apuntando durante muchos años, el tema de la cultura de ciberseguridad, y que sin duda tenemos que actuar ya porque nos ha sobrevenido ese uso digital y el mantenimiento de todas nuestras actividades online, y muchas veces no nos hemos dado cuenta de los riesgos al final a los que nos enfrentamos, ¿no? En este sentido, pues tenemos que seguir aumentando, o sea, tenemos que aumentarse o seguir apostando por aumentar nuestras capacidades, ¿no? Sobre todo hacer frente a esa escasez de recursos económicos, tecnológicos y humanos, en los que se debe incrementar la inversión, y apunto a la inversión porque muchas veces, y todo lo hemos hablado, se ve más como un gasto que como una inversión, aunque también es un gasto, ¿no? Ambos conceptos hemos de tenerlos en cuenta para seguir avanzando en esas capacidades de ciberseguridad, y además de que esos recursos deben destinarse de manera estable y continuada. Es decir, en este momento de pandemia hemos estado todos en modo digital, por así decirlo. Esto no puede acabar ahora mismo, que ya hemos vuelto casi a nuestra normalidad de estar en nuestras oficinas y encerrarnos en esa burbuja, ¿no? Esto tiene que ser continuado. Tenemos que contar con mayores y mejores capacidades en la lucha contra el cibercrimen. Lo hemos visto cómo se han multiplicado estas acciones, y sobre todo concienciar al ciudadano pues de que no piquen, ¿no?, en estas cosas, y no solo al ciudadano, sino también a empresas, como hemos visto en el caso de pymes, micropymes, autónomos o el famoso fraude del CEO, ¿no? Tenemos que seguir intercambiando información, tenemos que seguir teniendo más capacidades, y sobre todo trabajar en el campo de la disuasión, ¿no? Esto es como cuanto más capacidades y más actuaciones en materia de ciberseguridad y mejor posicionados estemos, mayor será nuestra capacidad
de disuasión, pero también tenemos que avanzar en esa atribución de quién está detrás de los ciberataques, y durante esta pandemia hemos visto muchas de estas atribuciones y tenemos que seguir avanzando en el marco de la Unión Europea en este sentido, ¿no? Lógicamente también tenemos una considerable margen de mejora en la colaboración con el sector privado y en la aportación de sus recursos, ¿no? en la gestión de este tipo de situaciones y concretamente en el ámbito de la ciberseguridad especialmente, ¿no? Tenemos que seguir avanzando a un sistema de herramientas adecuadas en el intercambio de información, no solo para nosotros en el marco de la administración, sino también para compartir esa información con el sector privado. Tenemos que seguir avanzando en la optimización del sistema formativo y el mercado laboral. Nos hemos dado cuenta, y ya lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, de que nos hacen falta más profesionales en el marco de la ciberseguridad. Y el tan, como he dicho, manido, pero que todavía no hemos alcanzado el impacto que queremos en el marco de la cultura de ciberseguridad y en saber concienciar y que el mensaje cale en la ciudadanía de cómo implantar medidas para impulsar la confianza digital, no solo para que el ciudadano se sienta seguro, sino para que use todos esos servicios de manera que se vea protegido, ¿no? Sobre todo poniendo ese foco en las personas, en los procesos y en la tecnología, ¿no? Tenemos que garantizar la seguridad y resiliencia de nuestros activos. Esto ya se discutió ayer, durante la jornada de ayer, en la gestión de crisis, saber responder, recuperarnos, mejorar esos mecanismos en la gestión de crisis ciber, no solo en el ámbito del Estado, sino en la parte del sector privado y en la continuidad de negocio. Y luego tendréis a Pedro Pablo también hablando de ello. También potenciar esa gestión proactiva en el análisis de riesgo ciber, ¿no? En las empresas, esa cultura de la ciberprotección a la que he hecho alusión anteriormente, acometer esas acciones dirigidas a ciudadanos, empresas y especialmente a pymes y micropymes y autónomos. Y lógicamente todas estas actividades no se pueden llevar a cabo si no existe una amplia colaboración con la sociedad civil y especialmente con el sector privado, y yo sé que Ana comparte conmigo todo esto. Y por último, seguir potenciando el posicionamiento de España en el ámbito internacional y de la Unión Europea. Somos referentes en el ámbito de la gestión de crisis, es decir, esta Comisión Permanente de Ciberseguridad que ha estado intercambiando información e informando al presidente del Gobierno sobre la situación de la ciberseguridad día a día, con más de 80 alertas, como digo, consensuadas tanto a nivel internacional como europeo como nacional. No existe una similar o de características similares tan cerca de la decisión estratégico-política en el ámbito europeo, y creo que es un valor a resaltar, ¿no? Como digo, es un camino para recorrer juntos, no es nada fácil acometer todas estas actuaciones. Como ya hablaba en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, tenemos 5 objetivos, 7 líneas de acción y 65 medidas, que muchas de ellas están en este marco, y para ello, y por no dejar a Conchi, que estaba ayer hablando de la ciberpersistencia, pues tenemos que ser aún más persistentes, seguir esa ciberpersistencia, ese interés, este mundo de la ciberseguridad engancha, y hay que apostar por seguir avanzando en todas estas actuaciones, y no podemos dejar que esto sea un momento dado como ha sido la crisis del COVID-19. En este contexto, pues me gustaría centrar también este mensaje en 3 acciones claves, ¿no? Que es el cooperar, el concienciar y, por supuesto, comunicar, ¿no? Comunicar, y esto hay que contarlo, hay que concienciar, como ya he dicho, hay que hacer esa cultura, no ya tanto para este marco donde nosotros nos movemos de la seguridad, sino salir de este marco de la seguridad para ir más allá y decir, señores, es que ustedes han estado también trabajando porque también había alguien detrás que era también ese servicio esencial, ¿no? La ciberseguridad
se ha tenido en cuenta como un servicio esencial durante toda esta pandemia, porque lógicamente sin que ella funcionase muchos de estos servicios podrían dejar de funcionar. Como digo, no será algo que suceda de la noche a la mañana, el camino siempre está lleno de curvas. Yo, como bien me conocéis, desde 2013 llevamos luchando con la primera estrategia de ciberseguridad nacional en este contexto, pero creo que hemos avanzado muchísimo y tenemos que ser aún más eficaces en gestionar causas inesperadas que van a venir en otros marcos y en otros contextos, ser mucho más proactivos en esos efectos y el impacto, y sobre todo acometer medidas adecuadas para hacer frente a estos retos y desafíos. Y por mi parte, pues nada más.